Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios porque nuevamente podemos reunirnos para nuestro estudio bíblico este jueves. Es el tema acerca de los credos, que se llama los cánones de Dort. La base bíblica la encontramos en Efesios 1, del 3 al 14. El material no trae este texto bíblico, sino que lo hemos agregado para afirmar un poquito más el entendimiento de estos cánones de Dort. Este texto es del apóstol Pablo a los Efesios y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esta es palabra de Dios. Vamos a orar pidiendo al Señor la bendición para este estudio. Padre, te damos gracias porque una vez más nos permites el gran privilegio de reunirnos, Señor, para realizar este estudio bíblico del día jueves. Te damos gracias por cada uno de los participantes y te suplicamos, Señor, que tanto a ellos como a mí podamos tener la iluminación de tu Espíritu Santo, Padre, para llevar a cabo nuestra reflexión y poder entender realmente, Señor, lo que en tu voluntad tú has querido enseñarnos. Nos ponemos en tus manos orando en el nombre de Jesús. Amén. Esta imagen nos presenta lo que en la lección estamos llamando cánones de Dort, que es el producto de un sínodo. Un sínodo es la asamblea de todos los representantes de las iglesias en aquel tiempo, que llegaron de diferentes lugares y que estuvieron unos días ahí considerando ciertos temas referentes a la doctrina, y de ahí, de esa reunión, salieron los principios que nosotros ahora conocemos como cánones de Dort o los 5 puntos del calvinismo. Con la imagen podemos darnos cuenta lo que es un sínodo, donde se reúnen ancianos, pastores, para realizar deliberaciones sobre temas relacionados con la iglesia. El día 1 de noviembre de 1618, en la ciudad holandesa de Dordrecht, se reunió una asamblea de las iglesias reformadas. Asistieron representantes no solo de las iglesias de Holanda, sino también de Inglaterra, Francia, Alemania y Suiza. Se reunieron representantes principalmente de las iglesias calvinistas. Se le llama calvinistas a aquellas iglesias que estaban siendo dirigidas en ese momento por uno de los reformadores, como es Juan Calvino. También Martín Lutero era uno de los reformadores, pero en ese tiempo, después de la reforma, se inclinaron unos de acuerdo a Lutero
y otros de acuerdo a Juan Calvino, y a esto se le llamaba calvinistas. Su propósito era establecer las bases de la verdadera doctrina cristiana. El resultado de esas deliberaciones de los integrantes de aquella asamblea o sínodo fue muy amplio, pero se resume en 5 capítulos de la fe cristiana llamada Cánones de Dort, o también se le llama los 5 puntos del calvinismo. Los 5 puntos del calvinismo, o sea, los cánones de Dort, se resumen en la elección incondicional, la expiación limitada, la gracia irresistible, la corrupción total y la perseverancia de los santos. Cada uno de estos 5 puntos necesita una explicación amplia para su total comprensión. Sin embargo, en la presente lección haremos una explicación breve para estudiarlos más adelante en profundidad. El primero es la elección incondicional. Como leímos al principio en la carta de Pablo a los Efesios, Pablo afirma que Dios nos escogió a cada uno de nosotros para salvación por su propio deseo, por su propia decisión y por su gracia. El Sínodo de Dort afirma esto como una doctrina de la fe cristiana. No llegamos a Cristo por ser buenos, por una buena conducta, por nuestra propia intención o por ser fieles en asistir a la iglesia o diezmar, sino porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Muchas iglesias, especialmente las fundamentalistas, niegan esa doctrina. La segunda es la expiación limitada. Según este capítulo de la fe cristiana, creemos que Jesús murió en la cruz para salvar a su pueblo, a los escogidos. Es difícil comprender este punto, sobre todo cuando nos aprendemos lo que dice Juan 3:16. Dios ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si ahí dice todo el que en Él crea, ¿por qué nosotros afirmamos que Cristo murió por los escogidos solamente? Este es el punto que es controversial, que es difícil de comprender y que tiene una explicación amplia, ¿verdad? Basada en el conocimiento previo de Dios. Dios sabe quiénes van a ser obedientes, Dios sabe quiénes no van a ser obedientes, desde antes que nosotros estemos en el vientre de nuestra madre, desde antes de nacer nosotros, Él ya sabe si vamos a ser obedientes o no a su palabra. Por eso es que la doctrina explica que Jesús murió en la cruz para salvar a sus escogidos. El tercero es la gracia irresistible. Nosotros afirmamos, según nuestra fe cristiana reformada, y este punto específicamente de los cánones de Dort, que el Espíritu Santo obra en el corazón del pecador para que él crea. Cuando el Espíritu Santo obra en el corazón de una persona para que crea en Cristo, esa persona no puede resistirse al Espíritu Santo. Muchas veces nosotros como cristianos vamos a visitar a una persona que está necesitada de Cristo, la evangelizamos, le hablamos, le presentamos a Cristo y la persona no responde, no quiere aceptar. Llega a veces a un punto en el que ni siquiera abre la puerta para que nosotros podamos entrar y platicar con ella. Pero cuando el Espíritu Santo hace la obra a la par de nosotros, entonces esa persona no puede resistirse. Por eso se llama la gracia irresistible. Otro punto es la corrupción total. Este es un punto en el que casi todos estamos de acuerdo, todas las iglesias y corrientes doctrinales, porque estamos seguros de que toda persona es pecadora. Y aquí muchas personas dicen, pero ¿por qué voy a ser pecadora yo si no he matado a nadie, no me gustan los vicios, no tengo cosas de qué avergonzarme? Pero la doctrina esta reformada afirma
que el pecado llena el corazón de todo ser humano desde la caída de Adán y Eva. Entonces el ser humano está en pecado. Y el ser humano por sí mismo no puede alcanzar la gloria de Dios, no puede salvarse. Romanos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso se llama la corrupción total. O sea, ningún ser humano, aún desde que nacemos, ya traemos esa herencia del pecado. La perseverancia de los santos es el quinto punto de los que estamos estudiando, y este es un punto también controversial en las iglesias. Se afirma en la doctrina cristiana que los que somos salvos, lo somos para siempre. No podemos perder la salvación. Y muchas corrientes doctrinales no están de acuerdo con esto. Nosotros creemos que muchas personas llegan a la iglesia, pero realmente no son convertidos. Así como llegan, se van de la iglesia. Y también creemos que hay personas que son escogidas, que llegan a la iglesia, viven su vida cristiana, de repente cometen algún pecado y se alejan de Dios, pero creemos que Dios seguirá tratando con esas personas, con el corazón de esas personas, y que si esa persona es verdaderamente un hijo de Dios escogido, no pierde la salvación. Esa es una seguridad, una certeza que tenemos. Y la figura que se utiliza para ejemplificar esto es como cuando la relación que tenemos padres e hijos. Entonces, un padre tiene una relación especial con su hijo. Aunque este hijo sea un mal hijo y se aleje de su papá no va a dejar nunca de ser esa figura paterna. Siempre seguirán siendo padre e hijo, aunque estén lejos, aunque el hijo no quiera reconocerlo ni llegar a la casa, pero la relación no se pierde. Ese es el ejemplo que damos para entender cómo la persona que es salva lo será para siempre. En conclusión, mis hermanos, estos 5 puntos doctrinales tienen en su contenido una explicación más profunda con base bíblica amplia. Aquí las hemos tratado de manera breve, de manera sencilla, como vienen en el material que estamos estudiando. Ustedes en su propio material pueden ver que el tema está corto, pero esperamos desarrollarlos en la iglesia en próximos estudios donde vamos a profundizar y a explicar con detenimiento cada uno de los puntos que ahora vimos. Vamos a hacer nuestro ejercicio de memorización con uno de los textos que es Efesios capítulo 1, versículo 3. Y dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Efesios 1, 3. Que Dios les bendiga.